Agradecer también, yo siempre le doy las gracias a mi padre, que también en paz descanse, y a mi madre, que son físicos y matemáticos, y de los cuales aprendí mucho de lo que estamos haciendo. Como es la primera conferencia que tenemos, quiero presentarles un poco de nuestro grupo de investigación rápidamente. Esta es una página muy conocida que se llama ResearchGate, hay 6 millones de investigadores, y este pues no es nuestro modesto trabajo, y con toda humildad, aquí desde Colombia. Nuestra línea de investigación, si hay en el auditorio personas que estén interesadas en trabajar en cualquiera de estas líneas de investigación, predicción de parto prematuro, Doppler y placenta, Zika y resultados congénitos, COVID, infecto en el embarazo, cirugía fetal, preeclampsia, factores angiogénicos y predicción del parto prematuro, y contarle a Miguel que nosotros en Colombia tenemos el ASA de 150 miligramos y que lo estaremos lanzando durante este congreso y que también estará disponible aquí como la dosis que se usó en el estudio ASPRE que acabas de mencionar. Entonces, este es nuestro trabajo en parto prematuro, nuestra primera publicación. Esto es de hace ya más de 10 años y esto es del año pasado, del British Open Journal, y esto pues está en revisión en el ultrasound, está en la segunda revisión y esperamos que salga publicado este año. Respecto al Doppler, resultado perinatal, estos son mis tutores, el profesor Eduardo Gratacor y el profesor Rafael Figueras, hace algunos añitos y el año pasado en Barcelona. Esta es la tesis doctoral que les comparto con todo cariño y estos son los 6 artículos publicados en revistas de primer cuartil que sustentan esta tesis. Respecto al Zika, trabajamos con el CDC Atlanta y con el Texas Children, y para orgullo de Latinoamérica, esta es la portada del American Journal con un caso de Barranquilla, esto es abril de 2018. Respecto al COVID y su efecto en el embarazo, hemos tenido la oportunidad de escribir en el Lancet, en el International Journal, en el Journal de Desórdenes Afectivos, esto es de este año, sobre el efecto que tuvo sobre las embarazadas. Sobre la cirugía fetal, pues somos el grupo líder en Latinoamérica en reconstrucción a través de fetoscopia. Esta es la cirugía que se empezó a hacer hace 20 años, todavía muchos grupos lo hacen con mucho éxito, para ellos pues todo mi respeto. Pero esto es lo que hacemos hoy en Barranquilla y quiero presentarles a Joshua, el primer colombiano que nace por parto vaginal de 39 semanas después de una reconstrucción de la columna por meningocele. Todo un orgullo para nosotros, la verdad. Y la prevención de ASA, que esto será de otra conferencia, más o menos como en una hora, hora y media estaremos hablando de este tema. Hablemos entonces del parto prematuro. El parto prematuro, realmente lo que se diga es poco, que es el principal problema de salud que tenemos en todos nuestros países y también en los países del primer mundo. Representa un costo para la salud pública enorme y es sin duda el problema más importante de la obstetricia moderna. Entonces, todo el que le quiera dedicar espacio y tiempo a investigar sobre parto prematuro es bienvenido. ¿Y por qué ocurre el parto prematuro? Este video es muy común para nosotros, lo vemos en la práctica secuencialmente, como una paciente llega con su cuello cerradito y empieza a dilatarse, se abre, terminas con la membrana, se imagina, y una tragedia. Nacer demasiado pronto, las cifras son aterradoras de lo que ocurre en todo el mundo y más o menos unos 3 millones de muertes neonatales, de acuerdo con estas estadísticas, están relacionados de manera directa o indirecta cada año con el parto prematuro. Y como todos sabemos, entre más temprano nace el bebé, es peor su pronóstico y la mortalidad va aumentando. Pero quiero hacer referencia a este paper. Yo no sé si alguien ya aquí en el auditorio lo haya leído. ¿Alguien conoce este paper? Bueno, que no sea Agustín, que ha leído de todo, porque seguro que él ya lo leyó. ¿Alguien lo ha leído? Levante la mano. La doctora Bianchi, seguro que sí. Y nos dice qué efecto tiene el ser prematuro a largo plazo. Y fíjense en eso, 500.000 de infantes en Suiza, mira, desde el año 1973 al 79 y se siguieron después, 20 años después del 2000, para ver qué pasaba con su edad de nacimiento. Y fíjense aquí, no sé cuántos PhD hay en la sala, creo que se cuentan con los dedos de una mano y sobran, pero lo que se notó en esta gráfica es que los que nacen a término, 39 semanas, en blanco, tienen más posibilidades de tener un PhD y tener 14 o 16 años de universidad. Y así, cada semana hacia abajo, los que menos tienen son de 24 o 28, menor posibilidad de llegar al máximo de rendimiento cerebral en la parte académica. Esto es increíble, ¿verdad? Pero eso no es nada. Decían, es que hay unos comelibro que les gusta investigar, estudiar, como la doctora Bianchi, como la doctora María Fernanda, y esos estudian y estudian, pero bien más pelados
Pues no. Aquí están los empleos de mejor remuneración en Suiza y la relación con el momento de nacer. Nuevamente, los de 39 a 41 están en el primer lugar y de últimos, nuevamente los que nacen de 24 a 28. O sea que nacer prematuro no solamente son las complicaciones de la hemorragia intraventricular, de la enterocolitis y el distrés respiratorio, sino que le marca la vida a un ser humano. ¿Qué tal el trabajo? Interesante, ¿verdad? Vale la pena tenerlo en cuenta la próxima vez que vayas a sacar un bebé prematuro. Recuérdalo. Y lo más difícil de esto es que las tendencias para América Latina en esta publicación no son alentadoras. Cada vez vamos peor. Y lo hablamos con Agustín. Decíamos, mira las cifras de parto prematuro. Ya están predichas desde hace años. ¿Para dónde vamos? Tenemos que enderezar esa curva. Y no va a ser sino con el trabajo de todos los que estemos aquí, siendo multiplicadores de los conceptos que podamos cambiar esa curva para donde vamos. Miremos rápidamente la fisiopatología del parto prematuro. Remodelación cervical. El cuello del útero siempre será el protagonista cuando hablemos de parto prematuro. Y aquí están las fases: reblandecimiento, maduración, dilatación y reparación. Y si esto ocurre más rápido, pues tendremos una paciente con parto prematuro. Parece muy simplista, pero puede que sea así. ¿Y cómo ocurre este reblandecimiento? Tiene que haber un edema, una inflamación, un aumento de cambios vasculares. Míralo, aquí está. Y esto sucede. ¿Cuáles son las variables que afectan esa remodelación? El agua, el tejido, el colágeno, las uniones GAP. Y estas son las ecuaciones, ahorita repasamos una por una, de cómo esas ecuaciones afectan la producción del parto prematuro. Pero en resumen, generan estas gráficas que al final sumadas nos dicen que el cuello pierde consistencia a través del embarazo. Esto es publicado de hace más o menos unos 2 o 3 años. Entonces, aquí está el protagonista. ¿Cómo hacemos para mirar ese cuello, cómo pierde la consistencia? Ok, esta es la gráfica de IAMS que ya presentaba Agustín, y lo único malo es que este cuello corto es muy infrecuente, casi no se presenta. Y ya desde el 90 Anderson lo proponía, 600 artículos o más, con una sensibilidad que ya lo mencionábamos, muy baja, y un valor predictivo positivo que depende de la población, y el teorema de Bayes, vamos a saber qué tanto puede ser, pero puede ser muy bajo el valor predictivo positivo. Y esta es la curva que los físicos, después de estudiar todas sus variables, deben describir la variable que nos ayude con el parto prematuro. Pero esta es la curva de la cervicometría a través del embarazo en 1000 pacientes en Barranquilla. Y si cogen cualquier curva de parto prematuro, es exactamente igual. Entonces, fíjense que esta va para un lado y esta va para otro. Sin embargo, pues todos los datos que presentó Agustín nos dice que por lo menos un cuello corto sí que nos ayuda, pero cuando está largo no, y vamos a ver por qué. No nos ayuda cuando está largo porque realmente la población de cuellos largos no es homogénea, es heterogénea. Hay cuellos largos con consistencias altas, que a esta les va muy bien, pero hay cuellos largos con consistencias bajas. Aquí está la consistencia. Y estas pacientes son las que las ves con 30, 35 y les dices, señora, no se preocupe, usted está muy bien, váyase para su casa. Y a los 8 días te la encuentras en el servicio y tuvo un parto prematuro. Y dices, ay, pero qué raro, eso fue que lo midieron mal. No, es simplemente que la prueba no tiene esa capacidad para diferenciar entre un cuello largo que es blando o que es duro, ¿correcto? Entonces, con los físicos hicimos este modelito donde miramos las fuerzas que intentan abrir el cuello, la presión hidrostática, las contracciones del útero y las fuerzas que lo mantienen cerrada, que es el cuello, el cervix, ¿vale? Y esta es la biomecánica. Esta es la misma paciente, 17 semanas, 4 semanas después, embolización en V, 2 semanas después en U y luego el paciente en la unidad de cuidado intensivo. ¿Han visto esa historia alguna vez? Es como la crónica de una muerte anunciada. Esto es crónica de un parto anunciado de Gabriel García Márquez. Y esto es lo que ocurre. Entonces, el parto prematuro es cuando se rompe ese equilibrio de fuerzas. ¿Y cómo podemos mejorar la predicción del parto prematuro? Aquí están los físicos, algunos de los que han estudiado esto. Está el doctor Eduardo Maza, con el que tuve la oportunidad de recibir una invitación al ETH, Instituto Tecnológico de Zurich. Allí estudió un exalumno muy destacado, que fue el profesor Albert Einstein, y este es el instituto. Con ellos y con el profesor Kipros Nicolaides, el profesor Gratakos y el profesor Deprez, hicimos una evaluación de todo lo que se sabía al momento de la biomecánica del cervix y llegamos a la conclusión
de la que llegaron los físicos, esta es una publicación del 2013, y los físicos hace 2 años llegaron a la misma conclusión. El cuello pierde consistencia a través de la gestación. Pero ¿cómo podemos mirar esa consistencia? Eso es lo complicado. ¿Cómo podemos predecirlo? Ok, entonces fue para atrás, vamos para adelante otra vez. Esta es nuestra propuesta, medir la consistencia del cervix, y para eso Francisco viajó a Barranquilla, hizo un taller y vino muy motivado desde allí porque pudo aprender en 3 días una técnica que es muy simple. ¿Y por qué la llamamos consistencia? Porque nos dice qué tan fuerte es el cuello, ¿vale? Índice, porque se puede expresar matemáticamente y yo puedo decirle a alguien un número y esa persona me lo puede entender. Y esto es así de simple. Este es el cuello en su longitud, que ya hablamos esta mañana, y así es como se deforma con el transductor de una manera seriada. Después de 50, 80 veces que hagas esto, para ti va a ser muy sencillo hacerlo. Tiene una curva de aprendizaje para que sea reproducible como todo en la vida, pero es muy simple. Y la explicación es la siguiente. Estas 3 esferas tienen 5 centímetros, pero si les ponemos 5 kilogramos, cada uña se comporta mecánicamente diferente. La primera se deforma menos, la segunda más y la verde se deforma más. Entonces diríamos que este cuello es más blando en caso que esto fuera la consistencia de un cervix. ¿De acuerdo? Entonces viene la pregunta, si tenemos 2 cuellos de 40 milímetros y los deformamos de forma uniforme y este se deforma a este punto y este se deforma acá, ¿cuál de estos 2 pacientes hizo un parto prematuro? Si expliqué bien, ¿el 1 o el 2? El 1, claramente porque la deformación es mayor. Parto prematuro 26 semanas, parto a término, teniendo exactamente la misma longitud, ¿correcto? Eso es lo que sucede. Consistencia al 20%, muy baja, consistencia al 60%. Y este fue nuestro primer artículo en el año 2011. Desde Barranquilla no salía un artículo en esta revista en toda la historia. Y es una técnica, como les dije, muy simple. Simplemente se toma la longitud mínima, se divide sobre la máxima una vez que se ha tomado con la curva de entrenamiento y todo además. Y esta paciente de 30 semanas tiene una consistencia de 52%. Aquí lo pueden ver. Recuerden este número, 52%. Y fíjense que este es el diagrama de la longitud y este es el de la consistencia. ¿Cuál se parece más al comportamiento físico que tiene el cervix? ¿Qué espera uno de un cervix? ¿Que sea una recta hacia arriba o que semana a semana vaya perdiendo la consistencia? Eso es lo que debe suceder, ¿correcto? Y eso es lo que nosotros pudimos hacer con estas ecuaciones matemáticas. Y estos son los percentiles. Y el cuello pierde 1.35 por cada semana de gestación. Y aquí están publicados en el ultrasound y los pueden bajar de allí y descargar. Esta gráfica creemos que se parece mucho más al comportamiento que hace 2 años, 3 años los físicos lograron definir matemáticamente. Estos son modelos matemáticos, estos son pacientes e investigaciones de observación. Ahora, bueno, Miguel, usted ya hizo eso, pero ¿será que eso de verdad se puede repetir? Bueno, vamos a mirarlo. Por lo menos para 100 autores, este artículo inicial tiene 100 citaciones. Los especialistas en analizar la estadística dicen que después de 100 referencias, tú como que ya vas cogiendo forma. O sea que ha llamado la atención del público, 100 referencias. Aparte de esto, esta es una de las primeras de los físicos que trabajan en biomecánica y ellos hicieron 3 Phantom, cuello de primero, segundo y tercer trimestre. Pusieron un elastógrafo de última generación, Hitachi. Intentaron diferenciarlos con el elastógrafo, fue imposible. Luego lo deformaron mecánicamente y pidieron a los observadores y pudieron decir cuál era de tercero, primero, segundo trimestre. Y la conclusión es que esta elastografía hasta este momento no podría distinguir un cuello firme de uno blando, mientras que el modelo que propusimos nosotros sí lo podía hacer y no lo decimos nosotros, lo dicen los físicos del ETH, que son unos de los mejores físicos del mundo. Aparte de eso, en Barcelona, donde fui a estudiar, llevé la idea y allá hicieron una tesis doctoral en cabeza de la doctora Nuria Baños y hizo un estudio de más de 4 años. Esta es una de las publicaciones. Ustedes saben que entre más arriba y a la izquierda es mejor. Esto en rojo, longitud, y en azul, consistencia. Para 37 y para 34 semanas. De nuevo, mejor la consistencia que la longitud, y lo dice el grupo de Barcelona. Y esto que lo presentó Agustín, yo creo que está bastante bien. ¿Cuál es el riesgo de parto prematuro? Si tienes un cuello largo o un cuello corto, esta es la diferencia. Pero si tienes un cuello
duro o un cuello blando, mira la diferencia en la proporción de riesgo. Es muy, muy diferente establecer el riesgo allí. Y esto es un trabajo del profesor Jean Deprez. Y aquí está, en gemelares que tienen más tasa de parto prematuro, compararon longitud, texturas, ángulo cervical y la consistencia en rojo. ¿Y cuál fue la mejor para 34 y 37 semanas? De nuevo, y no lo hicimos nosotros, lo hicieron en Europa replicando nuestra técnica. O sea que los europeos también pueden aprender de nosotros. No es que todo lo que viene de afuera nos tienes que implantar. Podemos hacer cosas localmente a que ellos nos pueden validar. Entonces, la conclusión de ese trabajo en gemelares es que la consistencia cervical es mejor que cualquier otra cosa que se haya inventado por ecografía para predecir el parto prematuro. Entonces, ¿será que llegamos tarde a la detección? ¿Será que los cambios en la longitud empiezan en el primer trimestre? Esta es la secuencia de eventos desde que hicimos la primera publicación en el 2011. Luego Helen Feltovich, que todos la conocemos, ha hecho revisiones sobre las demás técnicas. Esto es lo del profesor Massa, que ya los comenté. Esto es lo de Nuria, que ya les mostré. Esto es lo de Jean Deprez. Y empieza Carlos Becerra en Bucaramanga, que hacía un doctorado sobre este tema. ¿Con qué? Con lo que dice la conferencia de hoy. Medidas del cuello, microbioma, proteinómica, complemento, microRNA, con toda esa tecnología. Y esta es nuestra publicación del año pasado donde presentamos esa cohorte y lo que íbamos a hacer en el British Open Journal. Aquí está. Y este es el último trabajo de revisión que está en la segunda revisión. Y básicamente lo que encontramos es que podríamos predecir los partos prematuros antes de 37 y de 34 semanas. Y estos son los números para que lo podamos mirar en contexto. Conseguir partos prematuros en nuestro mundo actual no es tan sencillo. Y antes de 34 conseguimos 7 casos. Aquí están las tablas donde se muestran las características de la población y la diferencia entre el parto prematuro y la diferencia entre los demás está básicamente dada por la historia clínica y por el índice de consistencia. Las demás variables son iguales. Y cuando tú miras esta distribución de la consistencia y la longitud de parto prematuro, te das cuenta que realmente en la consistencia hay diferencias, mientras que en la longitud son prácticamente iguales, tanto para 37 y se nota más por el gradiente biológico, para 34 semanas las diferencias son muchísimo más grandes. Y cuando lo miramos a través de la curva ROC, encontramos de nuevo que el índice de consistencia está por encima de la longitud cervical para poderlo medir. Y estas son las tablas. Estas tablas con todo lo de sensibilidad, especificidad, likelihood ratio positivo y negativo, valor predictivo positivo y negativo, están completas para este trabajo que no me detengo porque está apenas en publicación. Siempre, después de 15 años de presentar este trabajo, al final se para alguien y dice, doctor, pero ¿yo cómo hago para saber si hago la presión igual o si esa técnica es reproducible? Entonces, antes de que se pare, quiero comentarle que hemos hecho todas las técnicas de validación intra e interobservador y esto es tan reproducible como la cervicometría. Después de un entrenamiento, y Francisco, que en paz descanse y que no me dejaría mentir hoy, diría lo mismo, porque él lo pudo comprobar directamente en nuestros estudios y laboratorios. Conclusión, el índice de consistencia en el primer trimestre mejora la predicción. Aquí tenemos los puntos de corte y es una técnica sencilla y fácil de aprender y no necesita que compres un equipo con el último elastógrafo de la siguiente generación. Necesitas unas tablas y una técnica mínima, ¿correcto? Esto es. Entonces, esta mañana veíamos que por encima de 30 a 25 milímetros la predicción no era muy buena y aquí está la explicación. Teníamos 4 escenarios. Un cuello que mide menos de 25 o más de 25. Entonces, si tiene menos de 25, claro, y es blando, le va muy mal. Si tiene menos de 25 y es duro, a esta paciente le damos progesterona, la acostamos y al final nos toca hacerle cesárea porque el cuello nunca se abre. ¿No les ha pasado? A mí sí, claro. Y si tiene más de 25, tenemos la B y la D. Si tiene más de 25 y es firme, le va súper bien. Pero este grupo D es el que le va mal. Y por eso la predicción, el valor predictivo negativo es tan malo. ¿Por qué? Porque este es largo, pero es un cuello blando, como ustedes lo pueden ver allí. Y este es un trabajo que vamos a presentar ahora en FIGO y vamos a presentar en Corea en ISOC. Este grupo D es el que nos da el dolor de cabeza y el que nos hace quedar mal, porque empezamos a decir que el colega lo midió mal, que fue que no le hizo, que no lo midió el punto que no era. No, es que la técnica no lo encuentra, por favor, no lo va a ver, jamás lo va a ver.
Midiendo longitud nunca vas a encontrar el punto D. Y hacer esto es lo más sencillo que puede haber en la vida, ¿correcto? Perdona que les ponga este ejemplo tan sencillo, pero ¿quién de ustedes les gusta el aguacate para la ensalada? Y es saludable. ¿Cuántos de ustedes van a comprarlo con 1 metro? ¿Cuántos de ustedes lo tocan con la mano y dicen, hombre, esto está maduro, es el que me sirve? Perdónenme la comparación, pero es que eso es lo que estamos haciendo con los cuellos. No los estamos tocando y ello es lo que nos va a decir la madurez. Y el doctor Ruti, que me escuchó hablar de esto hace 12 años en Paraguay, como me dieron el premio del primer puesto en 124 trabajos de investigación, lo recuerda, profesor Ruti, allá, todavía lo estoy repitiendo, a ver si alguien esta vez sí me escucha un poco, ¿correcto? Entonces, realmente el futuro de la predicción, ¿cuál sería? Tener una técnica de bajo costo que podamos hacer en cualquier parte de la frontera, como decía María Fernanda, necesitas un ecógrafo. Y con eso detectar las pacientes con consistencias bajas para después aplicarle tal vez un test más específico como el Pregnolia. Ya ustedes lo conocen, ¿verdad? El Pregnolia. ¿Ya lo conocen? Lo más avanzado que hay para parto prematuro. ¿Nadie conoce el Pregnolia? No puede ser. Si aquí están los expertos más grandes del país, internacionales, no puede ser. Bueno, vamos a ver lo que es. Este es el Pregnolia. Básicamente es un aparato que mide automatizadamente en kilopascales. Aquí miren la resistencia del cervix. ¿Y cómo se hace? Se introduce este transductor sobre el cuello, se espicha un pedal y esto te dice cuánta resistencia tiene el cervix. Eso te lo dice automáticamente. Vamos a ver si corre el video. Es bien simple. Aquí se pone y te dice cuánta resistencia tiene. Vamos a ver. Bueno, como todos los videos en las presentaciones, no corre, pero esta tampoco corrió. Pero es una cosa bastante simple. Entonces, conclusión. La consistencia es buena, bonita y barata. Bueno, pero ¿y el microbioma? ¿No dijiste que ibas a hablar del microbioma? Bueno, en Colombia no hay datos de microbioma, así que esta corte también estudiamos el microbioma. Y estos son resultados preliminares. Parto prematuro, parto a término. Estos son los lactobacilos. Cuando tú le pides un frotis, ¿qué es lo que te sale ahí? Lactobacilos. Pero lo que no te dicen es si esos lactobacilos son buenos o son de los malos. ¿Ok? Los lactobacilos buenos son los crispatus y los malos son los inners. Y aquí están en parto prematuro en rojo la microbioma de nuestras pacientes con parto prematuro, que tienen un predominio de lactobacillus inners, mientras que los crispatus están en los de parto a término. Y tenemos una prueba de microbioma que ya la vamos a introducir también en el país, una prueba de microbioma con un laboratorio que no lo menciono por cosas publicitarias, pero vamos a hacer microbioma vaginal también, y aquí está la diferencia de esto. O sea que las mujeres que hacen parto prematuro tienen lactobacilos diferentes a los que tienen las otras pacientes. Y si no es por estas técnicas moleculares, lo único que te dice el frotis es lactobacilos, pero tú no sabes cuáles son, ¿ok? Pero está claro que son diferentes. ¿Qué más estudiamos en la corte? Proteómica. Le metimos inteligencia artificial para poder analizar estos datos y están en publicación 2 o 3 artículos más. Por cuestiones de tiempo y por respeto con ustedes, no seguimos avanzando en esto de lo que es la inteligencia artificial y cómo sumar todos estos datos, que eso es más complejo. Pero quiero terminar con un caso clínico. Y esto es un caso clínico de la vida real. Esta paciente con 12 semanas nos consulta. Imagínate que va a tu consultorio y te dice, le hacen una cervicometría, tiene 38 milímetros. De acuerdo a lo que vimos esta mañana, ¿cómo es el riesgo? Bajo. La paciente está estresada porque una compañera de trabajo perdió un bebé de 26 semanas. Y entonces dice, doctor, yo tengo 12 semanas, dígame, ¿voy a tener un parto prematuro? ¿Y tú qué le dices? ¿Tienes 38? Bueno, posiblemente no. Le hicimos una consistencia y tenía 50. El cuello se deformaba a la mitad. Esta es la consistencia de una mujer de 30 semanas. Recuerden el primer ejemplo que les puse allá. ¿Qué cree que le dijimos a esta chica? Le dijimos, señora, usted debería tener 74 y tiene 49. Está adelantada y tiene como la de una señora de 30 semanas. Así que creemos que va a ser un parto prematuro. Y le escribimos una nota en la ecografía. Paciente con índice de consistencia menor al percentil 5, alto riesgo de parto prematuro. Se sugiere evaluación semana 16, semana 20. Adivina qué hizo el médico que recibió eso. Eso es un invento del doctor Parra, eso no funciona para nada, señora, tranquila, no se preocupe. La señora no se preocupó y a las 23 semanas ingresó a urgencias con nueva dilatación y partes fetales en vagina. Y finalmente tuvo un parto prematuro. Los cuellos blandos se abren,
Pregúntense cuántas pacientes de ustedes están caminando por ahí con cuellos blandos que nadie los diagnostica ni los ve y solo los van a llamar de urgencias. Oiga, la paciente que tenía 32, aquí está, y ya va a tener un parto prematuro. Entonces, el parto prematuro es un problema, el principal de la obstetricia. Pongámosle bolas, pongámosle cuidado, repercute en la familia, en la sociedad, y hay que verlo desde el primer trimestre. Quiero agradecer especialmente a mi amigo Agustín Conde, aquí presente, por su orientación, por su amistad, por todo lo que me ha ayudado en todos estos trabajos a través de los tiempos. Quiero agradecer al profesor Roberto Romero, una persona con 1.400 artículos publicados y 168.000 citaciones. Una cosa fuera de serie. Y para mí es un honor que tanto Agustín como el profesor Romero nos hayan apoyado. Esta es una comunicación que me envió recientemente el profesor Romero y quiero agradecerle públicamente por resaltar nuestra labor en el trabajo y la contribución al diagnóstico de parto prematuro a través de la consistencia, igual como la aspirina de 150 miligramos que hablaremos en otra conferencia. Y a ustedes, gracias por estar aquí hasta esta hora, de verdad que sí, un placer. Muchísimas gracias.